Tenemos un triste récord en estos años de democracia. Hay una presidenta y quien fuera su vicepresidente, los dos han sido condenados por corrupción. Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Amado Vudú, ¿te acordás? Vudú, que quiso comprarse la máquina de hacer billetes. Los dos terminaron, ahora con Cristina, una fórmula, condenados por corrupción. Yo recién decía que en los últimos 40 años se dan estos casos de presidente, porque Menem también estuvo preso. Mirá, sin Alfonsín no tuvo que dar ninguna explicación, no fue condenado a nada. Lo tenés a Kirchner también, Néstor Kirchner, que, bueno, en toda esta causa de Cristina fue muy nombrado, pero bueno, Kirchner murió. Por eso, vamos a meternos en la historia. Quiero hablar con un divulgador de temas históricos, así se presenta, y es colega también, Adrián Pignatelli. Está con nosotros, Adrián. Ahí lo vemos. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué decís? Gracias por llamarme, ¿eh? Por favor. Muy amable. Bueno, a ver, ¿qué opinas? Si tenés que hacer un balance de los presidentes argentinos y vos tuvieras que decirnos, a ver, a alguien que no conoce el país, qué tipo de presidentes tuvimos, fueron buenos, malos, digo, fueron ladrones, corruptos, fueron malos, ineficientes, ¿qué decís? Es cómo naturalizamos nosotros a veces las cosas los argentinos, ¿no? Porque vos, como bien lo decías antes, recién en la presentación, de los siete presidentes, de los últimos siete presidentes, cinco tuvieron problemas con la justicia, menos Alfonsín, que nunca fue llamado, y Kirchner, que está mencionado en Sí, varias de las sí, sí. causas que involucran a su esposa, pero como murió, obviamente, no tiene que comparecer en los tribunales, ¿no? Como para mí el presidente, el primer magistrado, Sí. la persona más importante, lo fundamental, el que guía al país y que está involucrado, que haya tantos presidentes que estén involucrados en hechos de corrupción. Triste, ¿no? Es, claro, eso me llama mucho la atención y que habla de nosotros como país. Sí, sí. Eh, Esto no quiere decir que antes no hubiera habido corrupción, Pero no hay, hubo, si mirás para pero, atrás, pero no había, sí, yo no recuerdo casos de presidentes que hayan sido destituidos o enjuiciados. Sí eran, bueno, no, por golpes militares, por ejemplo, me acuerdo, pero que antes que no se investigaba tanto, ¿qué suponés? no sé, vos sabés que, eh, claro, Hipólito Yrigoyen, Frondizi y Ilia fueron por golpes militares. Mm, A Perón, cuando lo derrocaron en el 1955, le armaron una comisión investigadora, hubo una veintena de comisiones investigadoras que investigaron distintas áreas de gobierno. A Perón lo acusaron de traidor a la patria, de asociación ilícita, hasta de estupro, por sí, su relación con Nelly Rivas, una adolescente de 14 años. Todos cargos que se fueron diluyendo en el tiempo y que cuando volvió en el año 72 ya casi no existían. Pero hubo un caso en la historia que fue el del Roberto Marcelino Ortiz. a ver, Roberto Marcelino Ortiz yo lo menciono porque lo toca digamos, de refilón. En el año 1937, en la famosa década infame, hubo un caso muy sonado que fue el venta de las tierras del Palomar, donde el Estado pagó excesivos sobreprecios para comprar una serie de hectáreas lindantes al Colegio Militar de la Nación. pagó Eh, sobreprecios, hecta- digamos. sí, sí, claro, el metro cuadrado que estaba evaluado en 12 centavos lo pagó 1 peso con 10, Mm, a través de intermediarios que hicieron el negocio. Esto, cuando el escándalo estalló, se supo que como esta compra estuvo dentro del presupuesto nacional de 1938, cuando el escándalo saltó, se conoció hasta la lista de diputados que habían sido sobornados para aprobar esto. claro. Esto fue un escándalo terrible y como
Roberto, el presidente Ortiz, había firmado el decreto correspondiente, él presentó la renuncia. Mirá. En 1940 presenta la renuncia que la Asamblea Legislativa se reúne y se la rechaza. Pero había muchos funcionarios suyos que estaban involucrados, Claro, seriamente involucrados. claro. Esa fue, digamos, como que el antecedente más cercano que podemos encontrar de presidentes relacionados con hechos de Sí. corrupción. Pero Te acordás el...? es a partir del regreso a la democracia que es, Sí, especialmente con Menem, sí. Caso de armas, que venta de armas encontramos ilegales, ¿no? A eh, Ecuador y a Croacia. venta de armas, Mm, él voló una ciudad, sí. Río Tercero, claro. Río Tercero, para borrar las pruebas. Sí, señor. Eh, Hubo muchos muertos, más de 300 heridos, un desastre en la ciudad. Sí, El desvío en la investigación del caso AMIA para desviar de la pista siria, el tema de la venta de la sociedad rural, del predio de la sociedad rural, que también se vendió por muy poco dinero. Es decir, tú. tuvo muchos casos de los cuales él estuvo preso 3 meses solamente Sí, en la quinta de su amigo Armando Gostarián, en Don sí, Torcuato, señor. Sí, y después, bueno, en casación lo dejó libre y la Corte Suprema dijo que como había pasado mucho tiempo desde el inicio de la causa, mm, que lo dejaba libre. claro. Eh, ¿Te acordás del...? Así que sí, Hay un caso que, bueno, no sé si lo mencionás en tus notas, pero el caso de la Banel con el gobierno de la Alianza, ¿no? Que fue el principio del fin, ¿te acordás? Esto de sí, que decía Moyano, el líder camionero, que los senadores tenían la Banelco, los compraban, ¿no? Para los votos. Eso sí. fue un golpe durísimo para la Alianza. ¿Te acordás que renunció Chacho Álvarez, el vicepresidente? Ese es otro caso, ¿no? No lo golpeaba directamente a De la Rúa, pero sí, tal vez, ¿no? Lo procesaron, Sí, estuvo involucrado, estuvo involucrado, fue a juicio oral y resultó absuelto claro. por un fallo confirmado de la Corte, y también estuvo involucrado de la Rúa en una causa por el megacanje del Fondo Monetario y por la famosa represión del 20 de diciembre del Sí, 2001, que terminó con 40 muertos, 500 heridos y con la renuncia del presidente. De la Rúa sí, pero lo de la ley Banelco sí, fue lo más conocido. claro. Y hasta Macri, cuando asumió en el 2015, eh, a los días fue absuelto de una causa que él decía que era una causa armada, de unas escuchas telefónicas, ¿no? Mm. Y después tendría otras causas que algunas creo que tampoco están cerradas, ¿no? El kirchnerismo dice que son más de 200 causas, la verdad, no sé. A nadie, yo Me no. parece que se le fue la mano con el número, pero sí tiene algunas causas. Fue mencionado en la causa de Panama Papers, donde Sí, en su momento salió el padre de Mauricio Macri a decir que él está involucrado, pero no su hijo. Eh, Hay una causa también por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del Ara San Juan. sí, Eh, Tuvo algunos, sí. y así llegamos al último expresidente Alberto Fernández, que tiene una Violencia de causa género, ¿no? abierta por violencia de género. Claro, claro. Ahora, ¿imaginabas esta situación que se está dando con Cristina Fernández? Que, bueno, hace tiempo la causa tiene más de 15 años, desde que se inició, que fue avanzando, apelación tras apelación, la causa avanzaba. La verdad que es fuerte, ¿no? Ahora verla, no sé si la vamos a ver esposada o no esposada, pero va a estar presa. Después diremos si va a una casa, no va a la casa, pero yo creo que desde el miércoles, los primeros días, va a ir a un lugar, a una dependencia, a una, no sé, a una cárcel, no quiero decir cárcel, pero tal vez sí, por algunos días estar ahí hasta que veremos si le conceden la libertad, la prisión domiciliaria.
Es fuerte, ¿no? Digo, esto habla todo, también habla de una sociedad, lo que le está pasando a esta mujer. Sí, es fuerte. La verdad que yo no pensaba que esto, que se iba a llegar hasta este punto. Sí. Yo creo que es muy fuerte. Habla, esperemos que sea el punto de partida, no por Cristina, sino por cualquier presidente, cualquier funcionario que no haga bien las cosas. Eh, Estamos muy, muy lejos, viste, Darío, yo creo que nosotros nunca aprendemos de la historia. Hay personajes que no tienen tanta prensa en la historia. Déjame contarte un minuto de A ver. Francisco Laprida, Sí. que fue el presidente de la sesión cuando se declaró la independencia. Francisco Laprida fue mucho más que eso, pero él decía que todo funcionario debía responder con su propio patrimonio por sus malas acciones en el gobierno. Claro. Entonces, un funcionario se equivocaba con medidas que tomaba que hacía perder dinero al país, tenía que responder el propio funcionario con su patrimonio. Claro. Porque si no nos quedamos con que Dios y la patria me lo demanden, Sí, tal cual. algo muy etéreo, viste, Bueno, sería, que no llega a ningún lado. yo firmo eso, ¿no? Ojalá que se dispusiera eso. ¿Eh? Está bien que a veces hay, no sé, los presidentes que llegan son en general gente con buen nivel económico, ¿no? Pero si le tocara a una persona de no tan nivel económico después ser presidente y tener que responder, no sé, bueno, Milei, por ejemplo, viste que Milei no sé si tiene Sí, claro. un patrimonio tan grande como para después responder. No, no sé, pero no Sí, es una mala idea, ¿eh? No es una mala idea que la gente tenga que responder. Bueno, Macri lo puso en Boca, salvando la distancia, ¿no? Es un club, pero qué sí. sé yo creo que hay que darle alguna respuesta a la sociedad, ¿eh? En respecto a esta Es materia. que, es que es que es dinero de todos, Sí, porque sí, los presidentes piensan que es su caja, que es su dinero, y es el dinero de todos. sí, Ese dinero salió de mis impuestos, tal cual, salió de tus tal cual. impuestos, salió, bueno, de todas las divisas que genera el país. Mm, mm. Está bueno también, además, que el fallo incluya la inhabilitación a ocupar cargos públicos. Sí, eso. Ahora Eso vamos a también ver, es, hablando del caso Cristina, Adrián, vamos a ver cómo la sí, justicia le recupera todo ese dinero. Se está hablando de 85.000 millones de pesos, que supongo que actualizado deben ser más, ¿no? Hay que ver cómo claro. la justicia va de Cristina y compañía, porque ahí está Lázaro Báez y hay otros, son 9 los condenados. Pero ese es otro paso importante Sí, que va a dar la justicia, ¿no? Recuperar el dinero que se afanaron. sí, eso es ya, te digo, casi histórico, Mm, mm. sería histórico. Y estamos hablando, Darío, de una sola causa, Tal cual, porque ella, ilegalidad. en el caso de Cristina y otras que ahora van a venir, ¿no? Que, bueno, Claro, Cuadernos, Otesur y los Sauce. con más dinero aún. Y sí, imagínate También, ¿no? Cuadernos, lo que se ha contado, ¿no? Todo lo que ya se sabe, los bolsos que iban de Sí, acá sí, para sí, allá. sí. La verdad que es impresionante y muy triste y muy lamentable, ¿no? Yo contaba al comienzo de la nota, Adrián, que hay una fórmula ahora con esto de Cristina, una fórmula presidencial que fue condenada, ¿no? Porque Sí. sumalo a Vudú. Amado Boudou, su vicepresidente fue condenado. Sí, Fue sí. condenado por tratar de quedarse con la casa de moneda. La máquina de hacer Es billetes. algo, claro. Yo creo que esto lo escribís una novela, Sí. no sé, es un thriller, La es verdad, increíble. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Qué sé yo. Bueno, aprovecho para preguntarte antes de cerrar, ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, hemos visto el caso de Lula, ¿no? Que fue preso, bueno, estuvo preso y ahora es presidente. Los casos de Dilma Perú, Rousseff también estuvo presa, ¿no? Vilma también. Bueno, en el caso de Lula de Ujú. corrupción también, ¿no? Porque le habían regalado un Sí, departamento. ¿Mm? Ni hablar los de sí, Perú. Perú sí. tiene, viste que tiene una historia interesante, ¿no? Perú hace volar Ujú. presidentes así como si nada. Perú sí tiene una lista empezando por Fujimori, por Fujimori, Alan García claro. también, Alan García es el que se me mata. acuerdo.
Alan García es él. ¿El que se pega un tiro? Hay uno que se pega un tiro. No. Sí, creo que Me mataste. es Creo que sí. Alan García, sí, sí. Bueno, estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? Acá vecinos. Es Latinoamérica, Latinoamérica. Pensar que lo que yo te comentaba antes del caso del escándalo de venta de tierras del Palomar, uno de los diputados radical, Quillot se llamaba, Sí, se pegó un tiro, claro. se pegó un tiro de la vergüenza, De la vergüenza. Sí. por cobrar una coima que cobrar una coima está mal, pero cobrar una coima porque los diputados cobraron distintos montos. Él es el que había cobrado uno de los montos más chiquitos Mira vos. y se pegó un tiro a la vergüenza. Estamos charlando con Adrián Piñatelli, que es un colega y que además se ocupa de los temas de la historia, ¿no? Es divulgador de temas históricos, así se presenta. Empezamos hoy en Foco poniendo este tema que tiene que ver con Cristina, con una expresidenta, con la cárcel, con corrupción. Gracias, Adrián, por atenderme. No, gracias a vos por llamarme. Te Bueno. agradezco mucho.